Y aquí estamos con Ricardo Foster, secretario de Coordinación es Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Ahí me salió de corrido, tiene un nombre largo su secretaría, es filósofo, pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias por venir y para ayudarnos a pensar qué pasó en la historia argentina para que este hecho tan trágico, con más de 300 muertos, más de 600 heridos, que fue un intento de golpe militar, un golpe a la democracia, quedara como oculto, ¿no? Pareciera que recién en los últimos años hubo una revalorización de ponerlo en su lugar, lo que esto significó con alguna de las medidas como placas, monumentos, recordando esta muestra incluso del Ministerio de Defensa, ¿no? Hay ciertos momentos emblemáticos de la historia argentina del siglo XX, para no ir más lejos, que tienen que ver con violencias muy fuertes y que fueron ocultados o invisibilizados. La famosa Semana Trágica, que implicó muertos, sobre todo de la comunidad judía en la Argentina, lo que fueron después, al poco tiempo, los fusilamientos en masa de la Patagonia contra los trabajadores del campo, y me parece que el acontecimiento parteaguas, por su desmesura, por lo que implicaba, por lo que quería lograr, tiene que ver directamente con lo que hoy estamos recordando, que son los bombardeos sobre Plaza de Mayo, sobre población civil por parte de la aviación de la Marina de Guerra, y al mismo tiempo generar hacia adelante un pánico, un terror, una violencia y paradójicamente volverla invisible. Acá no pasó nada. Que de hecho no fueron juzgados quienes fueron responsables de Se exiliaron en el Uruguay. Se exiliaron en el Uruguay. Entre ellos Cacciatore, hoy recordaba, que después, bueno, bombardeó las ciudades de otra forma. De otra manera. Pero me parece que allí lo que había fue una anticipación de lo que iba a ser después el golpe de septiembre y sobre todo generar una clara señal. Si hubiera resistencia, la respuesta iba a ser terrible. Claro. Porque imaginemos... Un disciplinamiento de alguna forma. También del propio gobierno. Perón vio claramente que había un objetivo absolutamente criminal, que no iban a detenerse. Nunca se sabrá la cifra exacta, alrededor de 300, un más, dicen, menos, ¿no? Heridos, o sea, entre muertos y heridos, más de 1000 personas. Mutilados, jóvenes, niños, ancianos, civiles, policías, una cosa tremenda. Y de hecho, a partir de lo que se conoció para la historia, ¿no? Como la Revolución Libertadora, también golpe de Estado que quedó como... Sí, qué nombre, ¿no? Qué nombre, ¿no? Qué nombre. Ponerle primero revolución a lo que era una restauración conservadora, una contrarrevolución en verdad contra las grandes conquistas sociales, contra la aparición de los trabajadores como sujeto activo de sus propios derechos, contra un gobierno revalidado democráticamente. Ponerle revolución y utilizar una palabra como libertad bajo la forma libertadora. ¿Libertadora de qué? Comenzó con una masacre terrible, que es la que hoy estamos conmemorando, y después siguió con el intento de hacer invisible esa masacre, no solo de exiliar a Perón, sino de prohibir toda simbología, toda mención vinculada al peronismo. A veces perdemos de vista lo que significó la construcción de un aparato de censura impresionante. No se podía nombrar a Perón, no podían existir ni debían existir los símbolos que remitiesen al periodo del peronismo. Se hablaba de tirano prófugo, de segunda tiranía, porque la primera había sido la de Rosas, y me parece que había una descarga de violencia feroz. Y yo creo que tiene que ver con una lógica que la podemos pensar en el presente, ¿no? Ellos se ungieron como los representantes de la libertad, de la democracia, de la república, y nacieron del horror, del bombardeo, del asesinato. Me hace acordar a ciertas intervenciones en la Argentina de hoy que plantean a un gobierno crispado, autoritario, violento, y lo que se escucha es justamente por suerte, una violencia que quedó todavía en el plano retórico, en el plano del lenguaje. Hemos aprendido mucho los argentinos, porque en el medio hubo los bombardeos, el silencio, todo un periodo de profunda inestabilidad institucional vinculada a
la persecución del peronismo, al exilio de Perón, a la derogación de derechos, y después el horror de la dictadura del 73 al 83, que hay una línea, hay una genealogía entre el bombardeo del 55, la dictadura del 76, el invertir los términos de una Argentina que se había definido a sí misma como una Argentina de la inclusión y de ampliación de derechos, a una Argentina de la censura, de la represión y de la exclusión, ¿no? ¿Y qué rol tuvieron los civiles, no? Porque incluso dentro de lo que ha sido el bombardeo del 16 de junio, también tuvieron un rol importante. Sí, los famosos comandos civiles, ¿no? En todo golpe de Estado en la Argentina, absolutamente en todos los golpes de Estado, desde el año 30 con Uriburu hasta el último golpe con la dictadura de Videla, hubo directa incumbencia de civiles, de hombres vinculados a las tradiciones de las derechas más reaccionarias, a grupos económicos, también hubo soportes mediáticos. No podemos perder de vista que el golpe del 30 se hizo teniendo al diario Crítica de Natalio Botana como un instrumento clave, que finalmente el golpe del 76 estuvo amparado por un aparato mediático importante, que cada uno de los golpes de Estado se naturalizaban en la Argentina, el golpe después contra Frondizi, el golpe contra Ilía, y en esos golpes participaron directamente actores civiles. Los militares fueron los que pusieron las armas y finalmente definieron la organización de ese golpe, pero los objetivos económicos, la reformulación de la vida social, cultural, institucional argentina se hizo desde usinas civiles, y sin dudas el bombardeo sobre la plaza con un sector ultra reaccionario de miembros de la aviación que provenían de grupos Cristo Vive, Cristo Rey, las inscripciones tremendas en los aviones, ¿no? Ahí está también como imagen vence, fundamental, ¿no? Bueno, Cristo vence. Entonces había una tradición de un catolicismo ultra reaccionario, no casualmente después el golpe que se concreta en septiembre viene desde Córdoba, provincia que tiene una gran tradición de conservadurismo católico, y ahí están civiles, abogados, seguramente los intereses económicos de la sociedad rural, que siempre históricamente desde el famoso Estatuto del Peón que promulgó el primer peronismo se opuso al peronismo, ¿no? Bueno, Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a recordar estos hechos tan trágicos de la historia argentina y que han estado de alguna forma invisibilizados en gran parte de nuestra historia, ¿no? Y hoy los volvemos a contar.